Hola, hola, mis queridos curiosos y chismosos de Internet. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque les traigo un vídeo que, bueno, les va a encantar. Soy tu nombre y aquí estamos listos para desenredar un nudo de rumores, especulaciones y, por qué no decirlo, un poquito de drama turco que nos encanta a todos. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida a este rincón donde analizamos las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, y si ya eres parte de la familia, qué bueno verte de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos, bueno, en los teclados y pantallas de todos, las famosísimas fotos de Kerem Bürsin, sí, nuestro galán turco favorito, y Hande Erçel, la belleza que nos roba el aliento. ¿Se acuerdan? Aquellas fotos que hicieron temblar Internet, donde la química era tan palpable que casi podíamos sentirla a través de la pantalla. Pues bien, hoy no solo vamos a revivir esos momentos, sino que vamos a desglosar, analizar y sobre todo, a escuchar, lo que dijo Kerem después de todo ese revuelo. Así que prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que nos sumerjamos en la profundidad de los chismes, no olviden hacer clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos cargados de información y entretenimiento. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. La verdad es que cuando estas fotos salieron a la luz, Internet explotó, y no es para menos, ¿verdad? Kerem y Hande, una pareja que conquistó corazones en la pantalla con su increíble interpretación en Sen Kalkam, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Su química era tan convincente que, como en la vida real, el público no podía evitar preguntarse, ¿será que este amor traspasa la ficción? Y las fotos, ¡ay, las fotos! Esas imágenes que parecían sacadas de un cuento de hadas moderno, donde se les veía compartiendo sonrisas, miradas cómplices y una cercanía que hablaba por sí sola. Se les veía relajados, disfrutando de la compañía del otro, y claro, los fans se volvieron locos y con razón. Los rumores de romance no se hicieron esperar, las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y especulaciones. Todos queríamos saber, ¿eran solo amigos o había algo más? La tensión era palpable, la espera por una respuesta oficial, o al menos una pista, se hizo eterna. Y mientras el misterio crecía, los dos se mantenían relativamente en silencio, alimentando aún más la intriga. Porque, seamos honestos, eso es parte del encanto del mundo del espectáculo, ¿no? El misterio, la incertidumbre, el juego de especulaciones. Pero claro, a nosotros como espectadores, esa intriga a veces nos mata. Queríamos respuestas, necesitábamos saber qué estaba pasando en ese momento. Y fue precisamente cuando la calma pareció haberse apoderado de la situación cuando, finalmente, Kerem decidió hablar. Sí, amigos, después de todo el revuelo, después de la tormenta de fotos y comentarios, el actor decidió compartir sus pensamientos, sus emociones y, sobre todo, su verdad. Así que agarren sus palomitas, acomódense en sus sillones, porque vamos a sumergirnos en las declaraciones de Kerem, en todo lo que dijo y lo que no dijo, en cada matiz de sus palabras. Y es que las palabras de Kerem, como era de esperarse, no dejaron indiferente a nadie. Él, en un principio, fue bastante reservado al hablar de Hande. Usualmente los actores suelen mantener un perfil bajo cuando se trata de temas del corazón, especialmente si no desean que su vida privada se convierta en un circo mediático. Sin embargo, en este caso, la presión del público, la intensidad de los rumores y, probablemente, la propia relación con Hande, lo llevaron a finalmente expresar sus sentimientos. Y lo que dijo, bueno, fue bastante revelador, aunque no de la forma en la que muchos hubieran esperado. Kerem, con su característico encanto y su forma de hablar sincera, pero a la vez cautelosa, abordó el tema de las fotos con una mezcla de humor y seriedad. Primero bromeó sobre el revuelo mediático, diciendo que no se imaginaba que unas simples fotos iban a generar tanta conmoción. Luego reconoció que la conexión con Hande es especial, que es una mujer talentosa, inteligente y muy divertida, y que disfrutaba mucho de su compañía. Pero aquí viene lo importante, él enfatizó que su relación, al menos en ese momento, era de amistad y compañerismo. Dejó muy claro que se respetaban y admiraban mutuamente, pero que no había nada romántico entre ellos. Al menos, eso fue lo que dijo públicamente. Ahora, si hay algo más entre líneas, eso ya queda a la interpretación de cada uno. Pero la verdad es que independientemente de la naturaleza de su relación en aquel momento, sus palabras revelaron mucho sobre la persona que es Kerem.
Demostró ser un hombre maduro, respetuoso y que valora mucho la amistad. También dejó entrever que es consciente del impacto que tiene en el público y que trata de manejar su vida privada con discreción y responsabilidad. Y es que después de todo el alboroto, las palabras de Kerem fueron un respiro para muchos, una forma de bajar un poco la intensidad de la situación. Aunque algunos fans, los más apasionados, seguían aferrados a la idea de que había algo más, la gran mayoría entendió y respetó su decisión. Y también entendieron que aunque la química en pantalla sea innegable, no siempre se traduce en una historia de amor real. Pero, ¿qué más dijo Kerem? Pues habló de cómo se sentía con la presión mediática, de cómo a veces es difícil separar su vida personal de su carrera, y de cómo es necesario establecer límites para preservar su bienestar y el de las personas que lo rodean. También destacó la importancia de la comunicación y el respeto en cualquier tipo de relación, ya sea de amistad, laboral o amorosa. Y con estas palabras quedó claro que Kerem es mucho más que un galán de telenovelas, es un hombre con valores, con principios y con una gran inteligencia emocional. Además de hablar sobre las fotos y su relación con Hande, Kerem también aprovechó la oportunidad para hablar de otros aspectos de su vida profesional. Compartió detalles sobre sus nuevos proyectos, sobre sus sueños y metas como actor, y sobre su pasión por su trabajo. Dejó claro que su carrera es muy importante para él y que se esfuerza cada día para mejorar y crecer como profesional. Y esto es una muestra más de su compromiso con su trabajo y con su público. Porque a pesar del revuelo que generan los chismes y los rumores, Kerem siempre trata de mantener el foco en lo que realmente importa, su talento, su trabajo y su conexión con sus fans. También aprovechó para agradecer el apoyo incondicional de sus seguidores, diciendo que eran su mayor motivación para seguir adelante. Y es que la relación que tienen los artistas con sus fans es fundamental en el mundo del espectáculo, y Kerem lo sabe muy bien. Él valora el cariño y el apoyo de sus seguidores, y trata de retribuirles con su trabajo y con su cercanía. Es por eso que sus palabras, aunque a veces cautelosas y medidas, siempre transmiten honestidad y sinceridad. Y esto, mis queridos amigos, es algo que sus fans aprecian y valoran enormemente. Pero volviendo al tema central, las fotos con Hande y lo que dijo Kerem, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, a veces las cosas no son lo que parecen. Las apariencias pueden engañar, las fotos pueden ser sacadas de contexto, y las palabras pueden ser interpretadas de 1000 maneras diferentes. Por eso es fundamental escuchar lo que los actores tienen que decir, pero también es importante leer entre líneas y sacar nuestras propias conclusiones. Y esto no significa que debamos ser cínicos ni desconfiar de todo, pero sí que debemos ser críticos y no dejarnos llevar por las emociones o por lo que nos gustaría que fuera la realidad. Porque al final del día, la vida de los actores es suya, y son ellos los que deciden cómo llevarla y cómo compartirla con el público. Y nosotros como espectadores debemos respetar sus decisiones y sus límites. Además debemos recordar que detrás de cada personaje, de cada foto y de cada declaración, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con emociones y con vidas propias. Y que aunque los admiremos y nos identifiquemos con ellos, no tenemos derecho a invadir su privacidad ni a juzgarlos por sus decisiones. La historia de Kerem y Hande al final, es una historia que nos enseña muchas cosas sobre el mundo del espectáculo, sobre las relaciones personales y sobre la importancia de la comunicación y el respeto. Es una historia que nos recuerda que aunque nos guste fantasear con romances de ensueño, la realidad a veces es más compleja y menos predecible. Es una historia que nos invita a ser más críticos y a no dejarnos llevar por los rumores ni por las apariencias. Y sobre todo es una historia que nos muestra que los actores son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen respeto y comprensión, al igual que todos nosotros. Y es que el mundo del espectáculo puede ser fascinante y emocionante, pero también puede ser muy demandante y estresante para quienes forman parte de él. Por eso es importante recordar que detrás de cada sonrisa y de cada actuación, hay un trabajo arduo, una gran dedicación y una gran vulnerabilidad. Y que aunque nos guste conocer detalles de sus vidas privadas, es fundamental respetar sus límites y su privacidad. En resumen, las fotos de Kerem y Hande desataron una ola de especulaciones y rumores sobre su relación, pero las declaraciones de Kerem fueron una bocanada de aire fresco que aclararon, o al menos intentaron aclarar, la situación. Él, con su sinceridad y madurez, dejó claro que su relación con Hande era de amistad y compañerismo, aunque también dejó entrever que existe una conexión especial entre ellos.
También nos mostró la importancia de respetar la privacidad de los actores y de ser críticos con la información que recibimos. Además, aprovechó la oportunidad para hablar de su carrera profesional y para agradecer el apoyo de sus fans. Y es que la historia de Kerem y Hande es una historia que nos enseña muchas cosas sobre el mundo del espectáculo, sobre las relaciones personales y sobre la importancia de la comunicación. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y sobre la forma en que consumimos información. Y es una historia que sin duda seguirá dando de qué hablar en el futuro. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado tan interesante como a mí. Hemos analizado a fondo las declaraciones de Kerem, las famosas fotos con Hande y el revuelo que generaron en redes sociales. Hemos intentado comprender un poco más la dinámica del mundo del espectáculo y la importancia de separar la ficción de la realidad. Y también hemos reflexionado sobre la necesidad de respetar la privacidad de los actores y de no dejarnos llevar por los rumores. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Me encanta saber su opinión, así que los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Kerem fue sincero? ¿Creen que hay algo más entre él y Hande? ¿Cuál es su opinión sobre la presión mediática sobre los actores? Los leeré con mucha atención y responderé a todos sus comentarios. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes y a hacer crecer esta gran familia. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Y como siempre les agradezco de corazón por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que muchísimas gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más entretenimiento. Hasta la próxima, mis queridos curiosos. Cuídense mucho y sean felices.